saludo a toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Arely Vanessa Cruz Duarte y esta es mi primera tarea de la materia Sistemas de Creencias Globales, que es creer y fe. Como primer punto les compartiré cuál es mi concepción de creer y como referencia me permitiré tomar una definición sacada de la Real Academia Española. Creer significa tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. También puede significar pensar, juzgar, sospechar algo o estar persuadido de ello. De estas definiciones, puedo concluir que todos tenemos creencias, aunque no necesariamente tenga que ver con una religión o con un Dios. Pensamos, juzgamos y damos por ciertas muchas cosas que no nos constan o que no podemos comprobar, y eso nos pasa a diario. El segundo punto a tratar es cuál es mi concepción de fe, y dentro del tema 1, Introducción a los sistemas de creencias, pude aprender lo siguiente: que la fe involucra dos aspectos muy importantes: las realidades que existen aunque no puedan ser contempladas y las cosas esperadas. Me parece que la fe tiene que ver más con la acción y la creencia con el pensamiento. Y la fe es un resultado de las creencias que tengas. Ahora daré un ejemplo de cómo las personas manifiestan su creer y fe, y lo basaré en mí. La película que yo vi es esta, se trata de la vida de Gandhi. Es una película muy interesante, dura aproximadamente 2 horas y media, pero aquí podemos encontrar un claro ejemplo de un sistema de creencias, de creer y de fe. Antes que nada quiero hablar un poco acerca de la religión con la que creció Gandhi, que es el hinduismo. Dentro de esta religión se dice que la liberación de los deseos terrenales se logra con una vida de adoración, conocimiento y actos virtuosos. Esto también es algo que Gandhi trataba de hacer, en primera porque él trataba de liberarse de los deseos terrenales. Vivía en el campo con su gente, él hacía su propia ropa, no tenía posesiones, no presumía de lujos, era algo que no le interesaba. Claro que también tenía una vida de adoración porque meditaba y rezaba. A mí me gustan mucho los animales y los cuido y los respeto demasiado. Adopto animales de la calle y les busco familias o intento hacer campañas de esterilización donde la gente pueda llevar a sus perros por un bajo costo. Yo creo que todos deberíamos de respetarlos, cuidarlos y preocuparnos por su situación, pues muchas veces la gente los agrede por diversión o porque simplemente los desesperan. Pero yo busco que mucha gente escuche lo que yo tengo que decir y tengo fe que si sigo buscando los medios para hacerme escuchar y cambiar su situación, algún día llegará a mejorar todo lo que están pasando actualmente. La película que yo vi es esta, Gandhi, en la que podemos ver un claro sistema de creencias y varios ejemplos de creer y fe. Lo primero que tenemos que considerar es que Gandhi nació en la India dentro de la religión hindú, pero en su país había varias religiones, como la hindú, la musulmana, los judíos y los persas. Y él consideraba que todas las personas, no importa de qué religión fueran, tenían que ser tratadas iguales y no había diferencia entre uno y otro. Un claro ejemplo de esta creencia que tenía Gandhi la podemos encontrar en el minuto 123 de la película, donde está platicando con un reportero que conoció en su primer viaje a África y le cuenta acerca de su infancia dentro de la iglesia. Y esta es la conversación que tienen. Gandhi le cuenta al reportero:
La secta de mi familia estaba en Pranayami, hindúes, claro, pero en nuestro tiempo el sacerdote siempre leía el Corán musulmán y el Gita hindú, moviéndose de un lado a otro como si no importara qué libro estuviera leyendo, mientras Dios lo hubiera escrito. La siguiente pregunta a contestar es, ¿consideras que el ser humano es originalmente religioso? ¿Y por qué? A mí me parece que el ser humano es originalmente religioso, porque desde tiempos inmemorables ha existido la religión. Todo lo que no podemos explicarnos, en un principio, se ha hecho a través de la religión. Como cuando la religión del ser humano estaba enfocada en la madre naturaleza, en las plantas y en lo que daba la tierra. Cuando el ser humano empieza a dominar la tierra, entonces pasa su religión, sus creencias hacia los animales, hacia los fenómenos naturales, empieza a observar el cielo, la lluvia, los relámpagos y empieza a tener otros dioses. Claro que es originalmente religioso, se ha hecho desde tiempos inmemorables. La última pregunta a contestar es, ¿cuál consideras que sea la función de las creencias en el ser humano y en el mundo globalizado? ¿Y por qué? Primero que nada, ¿cuál es la función de las creencias en el ser humano? Yo creo que la función de las creencias en nosotros es una necesidad que nosotros tenemos. Es la manera de responder a una necesidad, porque todos nos preguntamos ciertas cosas a las que no podemos obtener respuestas o que no encontramos en los demás. Entonces tenemos que buscar dentro de nosotros mismos y a través de nuestras experiencias y lo que vemos y lo que vamos aprendiendo, empezamos a formular creencias. No podemos comprobar absolutamente todo y tenemos que aceptar que no lo sabemos todo, pero nos es muy difícil quedarnos con una duda y buscamos una forma de resolverla y esa forma es adoptando creencias, cosas en las que no estamos totalmente certeros, que no podemos comprobar, pero que preferimos creer. Y la función que tienen las creencias del mundo globalizado creo que es orden, porque realmente no podemos dar nada por cierto o por correcto, porque la concepción del bien y del mal es muy ambigua, así que tenemos que creer en algo. Un ejemplo, algo en lo que yo siempre he pensado es, por ejemplo, en la antigüedad, dentro de las culturas que existían aquí en México, ellos realizaban sacrificios y la gente estaba gustosa de ser un sacrificio, de dar su vida a cambio de los dioses. Y esa era su creencia. Y matar no estaba mal visto o morir tampoco. Y actualmente sí lo está. Nosotros tenemos la creencia de que matar no es correcto, de que no tenemos derecho a quitarle la vida a alguien más, pero antes no lo veían así. Yo creo que es cuestión de orden, de tener un orden social y el que compartamos ciertas creencias nos obliga a seguir ese orden. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Estoy muy contenta con mi clase de sistemas de creencias globales y creo que si seguimos haciendo este tipo de actividades todos nos volveremos un poco más sabios y podremos acabar con nuestras diferencias. Tengo fe en que así sea. Gracias.